Imagina tener una KTM 125 con un motor de una KTM 390. ¿Será posible su cambio? En este video te explican si es posible, si es compatible, qué necesitas para esa modificación, qué tan legal es y lo más importante, si pasa la tecnomecánica. En este video les quiero mostrar cómo es el cambio de motor de una KTM Duke 125 por el de una KTM Duke 390 y todo lo relacionado con ello. Si es posible, si es compatible, qué necesitamos, qué tan legal es. Este video lo hacen con el fin de aclarar la desinformación que hay en las redes. Y como la mayoría ya sabe que yo tengo una KTM Duke 125, me lo habían pedido a gritos. En cuanto a las motos, son las mismas, o eso creía yo, y lo único que cambia de un motor a otro es la capacidad del cilindro, es decir, el tamaño del pistón. Una es de 125 centímetros cúbicos y la otra es de 390 centímetros cúbicos, por más que los motores sean casi iguales. Me puse a ver si los motores eran relativamente compatibles y la verdad es que más allá de tener algunas diferencias estéticas, estaban sujetos en los mismos lugares a sus respectivos chasis y parecía que todo iba a encajar perfectamente. Así que nos pusimos a desmontar la KTM 390 para quitarle el motor. Lo bueno de este tipo de motos es que son naked y la particularidad de las motos naked es que carecen de carenado, por lo que la gran parte de su mecánica está al descubierto. Esto hace que pierdan bastante aerodinámica, pero también hace que trabajar en ellas sea mucho más fácil y cómodo, ya que no hay plásticos o carenado que desmontar. No pasa eso, pero sí al menos tenemos que quitar el tanque y el filtro de aire para poder trabajar más cómodos. Sé que ver el motor así a simple vista lo hace parecer una tarea fácil, pero la verdad es que no es tan así, ya que hay que desconectar muchas cosas que trabajan en composición al motor, como por ejemplo la cadena de transmisión. Así que luego de quitar lo poco de plásticos y carenado que tiene, tenemos que quitar la cadena de transmisión, ya que está agarrada al piñón del motor. ¿Y partiste vos esto? Dale. Luego de eso también tenemos que quitar, en el caso de esta KTM Duke, la toma de aire inferior. El radiador no hace falta quitarlo, con desconectar las mangueras ya nos queda el motor libre, pero en realidad hay que hacerlo para que podamos quitar el tubo de escape que va del cilindro al catalizador, o por lo menos ese tramo. Así que quitamos el radiador con el bote de agua que se ubica en la parte derecha y luego de eso quitamos el tubo de escape, que en caso de la KTM Duke 390 solo está sujeta por dos tuercas, a diferencia de la 125. Ahora pasamos a la parte de arriba. Tenemos que desconectar los conectores eléctricos que van al cuerpo de admisión, que son 3, y quitar el conector que va a la bujía y se lo conoce como capuchón de la bujía. Este conector de la bujía va de la bujía a la bobina. El soporte izquierdo se había quebrado por el choque, pero el derecho estaba en buen estado, así que también los quitamos. ¿Eso está partido? Otra cosa que hay que quitar antes de soltarlo es el pedal de cambios, que está agarrado tanto al chasis como al engranaje que sale de la caja de cambios y nos iba a entorpecer al momento de querer quitar el motor. Continuamos soltando también el pie de soporte de la moto, ya que nos iba a interrumpir para quitar el motor, y el soporte del cable del embrague que está en la parte superior derecha de la tapa del motor. Lo próximo que hay que quitar es el conector que va al motor de arranque, tanto el positivo como el que va a masa. Y del lado izquierdo tenemos que quitar dos conectores que salen del motor. Uno es el estator y otro es el sensor de cambio, es decir, el sensor que nos dice en qué marcha está la moto y el que nos habilita a encenderla solo cuando la moto está en neutral. Una vez desconectamos todo, ya es momento de quitar los dos pernos traseros que sujetan al motor directamente al chasis y listo. Con cuidado, bajar el motor. Y no mucho más. Literalmente en 40 minutos ya habíamos bajado el motor de la KTM Duke 390. Así que una vez finalizado con la primera, tocaba empezar a desmontar la 125. Así sin más. Esto es básicamente lo mismo. Desmontamos plásticos superiores, que al ser más nueva traen más plásticos, seguido del tanque de combustible, que para desconectarlo, al igual que la KTM Duke 390, solo lleva el conector de gasolina que va al cuerpo de aceleración y el conector eléctrico de la bomba de combustible, nada más. Luego de eso es prácticamente el mismo proceso para bajar el motor. Una vez con el motor de la KTM Duke 125 fuera, nos pusimos a montar el de la KTM Duke 390. Y acá cuando empieza el tema de la desinformación, así que voy a pasar a explicarles cómo es que funciona en caso de que ustedes también quieran cambiarle el motor a su KTM Duke 125. Claro, es un poquitito más largo. Hay dos modelos de KTM Duke en los cuales se ha hecho famoso este intercambio de motor. Tenemos el modelo viejo, la clásica KTM Duke, o tenemos el modelo nuevo de las KTM Duke. Tanto la 125 como la 390 de ambas camadas comparten la misma estética y el mismo chasis. Son totalmente iguales, lo único que cambia es el motor. En esta parte te explican los problemas que hay para hacer esta modificación. Presta atención. Yo tengo la KTM Duke 125 del modelo nuevo y lo que quisimos hacer es ponerle el motor de la KTM Duke 390 antigua, cosa que no íbamos a poder hacer a menos que intercambiemos también los circuitos eléctricos y todo el ramal de cables. Si queríamos hacer eso en temas luces traseras, delanteras e intermitentes no iba a haber problemas, las fichas eran distintas pero se podían empalmar los cables. Pero sí íbamos a tener un problema con el tablero de instrumentos, que las conexiones eran totalmente distintas y no podíamos ponerle el tablero de la KTM Duke vieja a la nueva porque no iba a quedar bien. Así que ese fue el primer
primer problema, ya que veíamos que íbamos a tener que cambiar toda la conexión eléctrica de una moto a la otra, y no solo por eso, sino también porque el estator que traen las motos son totalmente iguales, tanto estator como conector, pero el problema está en el sensor de marchas. Del motor de la KTM Duke, de su parte izquierda superior, salen dos cables. Uno es del estator, ese no había problemas, eran iguales, y otro es del sensor de marchas. Del sensor de marchas solo va un conector, que es el que le indica a la computadora que la caja de cambios está en posición neutral y que podemos encender la moto, ya que si la moto está en cambio no enciende a menos que apretemos el embrague. Y esto pasa con todas las motos. Al final del video tendrás todo lo necesario para ver si es posible esta modificación, si la puedes hacer o si te sale mejor comprar una motocicleta KTM 390 nueva. Entonces, como la conexión eléctrica de la KTM Duke 125 no trae ese conector, sino que lo trae todo integrado en uno solo, la computadora no iba a detectar nunca que estaba en neutral e iba a tener que encender siempre la moto presionando el embrague, cosa que no era un gran problema, pero sí una incomodidad. Otra diferencia entre el modelo viejo y el nuevo es el filtro de aire. ¿Y por qué importa tanto el filtro de aire? Porque de ahí sale el cuerpo de aceleración que se conecta al cilindro del motor. Y como es algo obvio, el cuerpo de aceleración de la KTM Duke 390 es más grande que el de la KTM Duke 125, por ende hay que cambiar también el filtro de aire. Pero como eran dos modelos distintos de KTM Duke, no se iba a poder, ya que el filtro de aire de la 125 era distinto al de la 390. Había que adaptarlo de alguna forma o hacer un injerto con el filtro original para poder poner el cuerpo de admisión de la 390. Más allá de que las bocas de admisión eran distintas, los conectores que compartían estos eran totalmente iguales, tanto en la 390 como en la 125. Otra cosa a tener en cuenta, y esto es independientemente del modelo, sino que ya por el tipo de motor, es el tubo de escape que sale del cilindro. Como les dije, el de la KTM Duke 390 trae dos espárragos que lo sujetan al cilindro, y el de la KTM Duke 125 trae 3. Así que en caso de que compren solo el motor, van a tener que comprar también el tubo de escape. Y otra cosa también, independientemente del modelo, son los soportes laterales del motor, que no valen los mismos, sino que tienen que ser los originales que van con el motor de la 390, que esos van perfecto al chasis de la 125. Y eso lo sé porque, pasando por alto todos los detalles del motor, lo montamos igual. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartir. Esta información le puede servir a alguien que quiera hacer esta modificación, pero que no tiene la información necesaria para ver si es posible o no. Y tratamos de encenderlo igual, pero como era de esperarse, no encendió. ¿Y por qué no encendió? Aparte de que la única forma de encenderlo era presionando el embrague, por lo que les había comentado de la ficha del sensor de marchas, pero por eso no había problemas. Pero algo que hay que cambiar sí o sí para que el motor funcione perfecto es el CDI, o lo que se conoce como centralita. ¿Qué es esto? En el caso de las KTM Duke 125 lo trae debajo del tanque de combustible. Y acá hay otro problema, y es que la centralita de la KTM Duke 390 vieja y el de la KTM Duke 125 nueva no son compatibles, no son las mismas. Y no basta con solo reprogramar el de la KTM Duke 125, sino que hay que cambiarla sí o sí. Así que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Pero por qué no lo hicimos nosotros? Porque por más que no son caras, salen alrededor de 200, 300 euros, es un proyecto que no nos íbamos a quedar. La idea principal era arreglar la KTM Duke 390 y conservar la 125, ya que la KTM Duke 390 tuvo un accidente bastante grave, pero son cosas que se arreglan enderezando el chasis y cambiando las partes rotas, nada más. Pero entonces, ¿por qué hice este video si los motores no los voy a cambiar? Porque hay una desinformación total acerca de cómo cambiarle el motor de la KTM Duke 125 a la 390, y es algo sumamente importante ya que hay una gran demanda en el mercado de los motores de la KTM Duke 390. Así que quise traerles este contenido para que si están pensando en hacer este cambio de motores no cometan ningún error y no se metan en un proyecto que después no van a poder terminar. Así que, llegando a una conclusión y resumiendo todo para dejarlo lo más entendible posible, si quieren cambiarle el motor a una KTM Duke 125 por el de la 390, es posible siempre y cuando respetemos los modelos. Es decir, de una KTM Duke 125 y 390 antiguas y de una KTM Duke 125 y 390 actuales. Pero por más que respetemos los modelos, no es solo cambiar el motor como se ha estado diciendo, sino que es un trabajo bastante largo, y aparte del motor necesitaríamos toda la instalación eléctrica, la centralita, los soportes, el filtro de aire, el cuerpo de aceleración y el tubo de escape, por lo menos el primer tramo desde la salida del cilindro. Sinceramente necesitaríamos el precio de otra moto arriba, y teniendo en cuenta el tiempo y dinero que terminaríamos gastando, nos sale más rentable acá en España tener la licencia A2 para poder conducir motos de hasta 47,2 caballos de potencia, y la Duke 390 cuenta con 43 caballos de potencia, ya que de esa forma no corremos riesgos legales y por sobre todas las cosas no perdemos tiempo en hacer algo que al final no termine funcionando. Espero haberlos ayudado y espero haberlo hecho lo más entendible posible. Igualmente, si tienen alguna duda, lo voy a estar respondiendo en los comentarios. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta guía, un saludo y hasta el próximo video.